¿Y si te dijera que no necesitas luchar por tus sueños, sino alienarte con la energía del universo, simplemente sabiendo un poco de los principios cuánticos? Bueno, y es que hoy os voy a hablar precisamente desde mi experiencia y bueno, pues lo que yo entiendo que realmente nos va a ayudar realmente a manifestar, que es aprender los principios universales, los principios metafísicos universales. Y es que la ciencia no va en contra de la espiritualidad, sino de hecho, si profundizas un poco, te vas a dar cuenta que la espiritualidad y la ciencia van de la mano. Si queréis, hago un vídeo sobre eso en otro momento, pero hoy lo que os voy a hablar precisamente es eso de cómo manifestar según los principios de la física cuántica, de la ley de la atracción y la espiritualidad, porque en realidad todo está conectado, todo está interconectado y bueno, pues por eso siempre me gusta tener esta visión holística de las cosas para manifestar. O sea que nos olvidamos de eso, de que la ciencia va en contra de la espiritualidad o la espiritualidad al contrario, si no es, digamos, eso es fruto del juicio del ser humano, cuando en realidad lo que pasa es que estamos en el proceso de descubrir, de tomar conciencia de la vida y estamos en ese proceso. Por eso algunos han creído que la ciencia y la espiritualidad van en contra cuando en realidad trabajan conjuntamente. Bueno, pues hoy os voy a dar los pasos para manifestar espiritualmente, pues paso a paso desde los principios de la física cuántica también. Y bueno, pues quedaros aquí porque además esto está basado en experiencia personal. Bueno, pues empezamos. Entonces, esto digamos que forma parte de mis rutinas energéticas para mantener mi alta frecuencia. Bueno, pues como os decía, pues realmente no tenemos que luchar contra lo que, digamos, luchar por nuestros sueños, sino simplemente lo que hay que hacer es alienarse con nuestros sueños y utilizar los principios metafísicos, que también están conectados con la física cuántica, para manifestar. Entonces, empezamos con el primer punto. El primer punto, o sea, yo recomiendo que toméis nota porque eso nos va a ayudar mucho a todos y bueno, pues paso a paso pues conseguimos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, el primer punto para entender aquí es qué es realmente manifestar desde la física cuántica, ¿no? Bueno, pues imagínate un océano invisible que te rodea, o sea, es el campo cuántico, que es el campo de las infinitas posibilidades, donde ya existen, pues ese, lo que llaman el multiverso, todas las versiones de uno mismo, o sea, el el campo cuántico es el campo de las infinitas posibilidades, ¿no? Es, digamos, el todo, lo que se entiende, pues Dios, ¿no? Dios es el todo, ¿no? De lo que está formado todo, porque Dios es la presencia, ¿no? Entonces, cada pensamiento, cada emoción, cada creencia, porque además, en realidad, además, todo en origen es mente, o sea, es conciencia, pues digamos que esta parte, estas emociones, tus creencias, tus pensamientos que están en una vibración más elevada que, digamos, la carne, ¿no? Lo físico, ¿no? Lo que vemos con los sentidos, pues digamos que vibra a una cierta frecuencia que interactúa con este campo cuántico. Porque en realidad, ¿qué pasa? Que todo es energía, todo es vibración en diferentes frecuencias. Entonces, de hecho, además hay un libro de David Hawkins que lo explica muy bien, los diferentes niveles de conciencia y cómo realmente pues todo es vibración, ¿no? Entonces se trata de conectarte con esa vibración más elevada. Pero es verdad que los pensamientos, nuestras creencias y emociones están más en contacto con este campo cuántico, lo pueden influir directamente. De hecho, pues se ha demostrado, está demostrado, pues, digo que es ciencia además,
que nuestras emociones, nuestros pensamientos y creencias, que es parte de la psicología, bueno, incluso hasta de la medicina, diría yo, bueno, sí, pues afecta incluso al cuerpo físico, ¿no? Entonces, de hecho, hay bueno, pues personas muy entendidas, médicos como es Joe Dispenza, que habla de que cuando observas una posibilidad con intención y emoción elevada, influyes en el resultado. Bueno, eso para mí es que es más que evidente porque lo pruebo, lo observo y he visto realmente que la actitud, tu actitud que tengas ante las cosas, pues ya te predispone a un resultado más positivo. Pero claro, no es tan simple como decirlo así. O sea, en realidad, más que creadores de nuestra realidad, que si lo somos, yo creo que la palabra correcta sería somos co-creadores. Estamos fluyendo en el mar cuántico, o sea, en el mar es un poco metafórico, lo quiero decir, en el campo de las infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a definir ahora sí lo que os decía desde el principio, el paso número uno, que es el paso, voy a ir paso a paso para manifestar desde, digamos, principios más ajustados a lo que es la realidad, ¿no? A la realidad cuántica, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, el primer paso para manifestar desde, digamos, habiendo este acercamiento a la física cuántica o científicamente, sería definir desde la claridad emocional. ¿Por qué? Porque en realidad no manifestamos lo que queremos, lo que deseamos, porque cuando deseamos algo en realidad estamos vibrando en la carencia, sino que realmente, por ley de la atracción, que es una ley metafísica en realidad, ¿no? Vibraciones parecidas se unen, se atraen, atraemos digamos, un nivel de vibración parecido. Entonces, por eso, como lo dice la Biblia, al que tiene más le dará más, ¿no? O sea, parece injusto, pero en realidad no es así. O sea, si tú, el mejor regalo que le puedes hacer a las personas que viven o que, bueno, o cuando vivimos en carencia, es precisamente elevar nuestra vibración. Por eso yo no soy tan, digamos, fan de la caridad, sino más bien digamos, de empoderar a la gente, que encuentre su propio potencial, su propio poder, ¿no? Porque en realidad todos lo tenemos ahí de forma potencial. Entonces, eleva tu vibración, conecta con esa vibración que tú quieres atraer y entonces es mucho más fácil. Fíjate, es que parece una contradicción, pero realmente es como funciona. Por eso digo, es tan importante conocer estos principios metafísicos porque es realmente de lo que se trata. Entonces, si tú vas en contra de los principios de la ley, pues al final, pues no sé, lo que hay para mí, que yo es que lo veo de forma muy evidente, es que hay unas leyes metafísicas universales. Entonces, eleva tu vibración, define tu objetivo, tu meta desde la vibración de forma clara, ¿no? Entonces, los pasos que os voy a dar, por ejemplo, un ejercicio buenísimo, pues sería, primero, cierra tus ojos, eh, date el lujo, date el lujo de visualizar, de imaginar, ¿no? Porque realmente nuestra mente no distingue entre, digamos, esa fantasía o, digamos, esa visualización y la vida real, ¿no? A nivel subconsciente. Entonces, imagina ese potencial ideal, conéctate con ese potencial del universo, de ese multiverso, donde ves esa imagen ideal, ¿no? Que existe en alguna parte del campo cuántico, pero que tú no la estás viviendo en este momento. Entonces, imagínatela como si ya estuviera manifestada, ¿no? O sea, como si la estuvieras ya sintiendo. Entonces, escoge ese potencial. Tenlo muy claro. Parece, no es magia, simplemente es una técnica de visualización. De hecho, esta técnica la hacen mucho los futbolistas, porque en realidad todo es mental, ¿no? Entonces, escógela. Ahí requiere muchas veces, si no te sale de forma natural, porque tienes un diálogo interno negativo, muy negativo,
contra ti, ¿no? Digamos, por decirlo así, en realidad, muy egoico, un sistema de pensamiento muy erróneo, pues puede ser que te bloquee, ¿no? Por eso es tan importante el merecimiento. Pero para empezar, elige ese potencial que es tu ideal, ¿no? Ya digo, siempre sin perjuicio a terceros o algo mejor. Y luego conéctalo desde el sentimiento, siéntelo, cómo respiras, cómo lo sientes, cómo se electriza tu cuerpo cuando estás viviendo ese potencial, ¿no? ¿Qué emociones hay dentro de ti en ese momento? Siéntelas y sostén esta frecuencia. ¿Qué pasa? Que aquí muchas veces lo que tenemos es el bloqueo de nuestra mente, porque nuestra mente dice, ah, eso no puede ser cierto. Eso es magia, eso no existe. ¿Por qué? Porque estás cegado por los sentidos. Pero en realidad ese potencial existe en alguna parte porque lo puedes imaginar. Entonces, si tú lo crees, lo creas. El paso número 2, ¿eh? Ya os he dicho el primero, define bien tu potencial, siéntelo. Vale, el paso número siguiente el paso número 2 es elevar tu energía, ¿no? Con el, digamos, estar, digamos, alienado con el lenguaje del campo cuántico, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente sentirlo, porque claro, dices, bueno, yo lo siento porque quiero ser XXX o quiero ser rico, quiero esto, pero tiene que haber una coherencia. Mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque el campo cuántico no responde a unas palabras o a un deseo, sino que responde a esa vibración, pero desde la coherencia. Y es ahí cuando realmente conseguimos nuestro potencial, ¿no? Cuando hay una coherencia interna. Por eso es tan importante trabajar con el automerecimiento, porque si tú dices, bueno, pues quiero esto, me conecto con eso, lo siento 5 segundos o X tiempo, pero realmente luego tienes tu diálogo interno que te está boicoteando, no hay una coherencia, ¿no? Entonces hay que trabajar con la coherencia interna. ¿Y qué prácticas reales? Ya os digo, esto requiere ejercicio, esto no es tan fácil como decir, wow, es que lo hago y ya está, es que realmente tienes que sentirlo. Entonces, ¿qué prácticas funcionan para, digamos, elevar tu energía? Bueno, pues, y de hecho también lo dice en el libro de David Hawkins, digamos, la vibración que más nos ayuda es la, que es lo más difícil, ¿eh? Que incluso habla de ello en la Biblia, es la gratitud anticipada, que es, digamos, la ley de la asunción, también, por decirlo de otra manera, como si ya lo tuvieras ahora, que es de lo que habla Joe Dispensa todo el tiempo. Entonces, y es lo enormemente difícil, porque tenemos ahí este ego hablándonos. Con ese diálogo interno, no es posible, boicoteándonos, dice, ah, pero no, ¿cómo va a ser verdad? Porque tengo esta realidad. Eh, te- Tenemos que hacer este salto cuántico, como yo lo llamo, que es, digamos, conectar con ese potencial posible más allá de los sentidos, ¿no? Entonces, importante aquí trabajar con el cuerpo, porque el subconsciente realmente está en esta experiencia terrenal, en nuestro cuerpo, y ahí es importante, eso sí, conectar con la respiración consciente. Entonces, eso lo recomiendo siempre y hacer una meditación guiada. Bueno, de hecho, yo también tengo meditaciones guiadas, hay muchas meditaciones guiadas y bajar, digamos, estar a un estado más alfa de conciencia para estar más receptivo, ¿no? Porque cuando estamos en un estado em, beta, más activos, muy en lo material, pues no estamos en los planes, en los objetivos. Cuando estás más en el aquí, en el ahora, en el mindfulness, cuando fluyes con la vida, un estado más alfa, de hecho todos los días cambiamos de conciencia desde la mañana hasta la noche, de diferentes ciclos, los biológicos, circadianos, pues hacen que cambiemos de niveles de conciencia. Bueno, pues cuando estamos en un estado más meditativo,
pues conectamos con eso, con el mindfulness, con el aquí y el ahora. Y eso nos hace estar mucho más receptivos. Por eso es tan importante tener unas rutinas por la mañana y por la noche y siempre que sientes que las cosas se te van de madre o que sientes que es demasiado, ¿no? Bueno, entonces, ¿y esto por qué? Porque el campo cuántico siempre responde a la coherencia entre el corazón y la mente. De ahí se trata. Cuando tu corazón y tu mente están alienados, cuando tú eres coherente, mente, cuerpo y espíritu, es ahí cuando realmente es más fácil conectar con la manifestación, el milagro, ¿no? Bueno, ahora ya has hecho tus deberes. Ahora ya hemos hecho nuestros deberes, no es fácil, os lo digo de verdad, porque tenemos esa barrera egoica, ese sistema de pensamiento digamos, erróneo del que habla un curso de milagros, etcétera. Bueno, pues que es erróneo, bueno, hasta cierto punto está ahí y tiene una función, pero que muchas veces nos machaca, ¿no? Bueno, pues ahora digamos que es también digamos, el tercer paso, que es casi igual de difícil, es desapegarte del resultado. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú haces tu pedido, pero el cómo y el cuándo lo tienes que dejar de la mano de Dios, por decir, o de la mano del universo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tener fe. Y eso es la fe, o sea, o desapégate del resultado, suelto y confío, que es un muy buen mantra. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos que saber cuándo sucederá, esta es la parte de la co-creación que es quizá muy difícil, porque si eres una persona muy controladora, muy perfeccionista, en realidad eso te está boicoteando, en realidad, en vez de ayudarte, ¿no? O sea, que hay paso a paso. Entonces, en este paso hay que desapegarse del resultado, confiar de que tú has hecho tu mejor, lo mejor que lo has sabido hacer y ahora tienes que esperar a que se haga, digamos, el milagro o la manifestación. Y no tienes por qué saber ni cómo ni cuándo va a suceder. O sea, no tienes que exigir eso, porque si no ya entras en qué? En la ansiedad o en la angustia. Y de eso es la causa. Si sabemos esto, la ansiedad realmente bajaría muchísimo, ¿no? Entonces piensa en una ola hasta que no la observas, no colapsa en una forma definida. O sea, es cuando observamos, cuando creamos las cosas, ¿no? Entonces, mientras no... ¿qué quiere decir eso? Que somos nosotros como observadores que creamos, digamos, la realidad, ¿no? Em, Deja que las cosas pasen, confía en que el universo está reordenando los potenciales para que las probabilidades sean a tu favor, eso sí, siempre según la ley, sin perjuicio a terceros o algo mejor. O sea, que hay que tener la humildad de saber que el universo, digamos, permite que las cosas pasen para lo mejor, pero que muchas veces no lo entendemos así. O sea, se entiende a la larga, pero a veces en ese momento, pues nos frustra, nos sentimos mal, pues eso, pues porque estamos muy limitados, ¿no? Pero a la larga, digamos que es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. No era nuestro momento, por decirlo así. Entonces, confía en que el universo está reordenando las posibilidades a tu favor. Confía, cuanto más confiemos, mejor. Y soltar el control es permitir realmente el milagro. O sea, si realmente no soltamos, no estamos permitiendo que se haga el milagro, porque es lo que os decía antes, estamos co-creando. No es que creamos solos, estamos co-creando, con el universo. Y luego el siguiente paso, que sería el paso número 4, ya os digo, apuntadlo, porque de verdad que esto funciona. Lo que pasa es que es más difícil de lo que parece, porque dices, bueno, esto es la teoría, pero luego hay que hacerlo. Y hacerlo requiere sentirlo, visualizar, ponerle amor, ponerle tiempo, ¿no? Y luego tú ya has hecho, por decirlo así, los deberes, hasta has confiado, confías, pero ya el cuarto paso para, digamos, que el proceso se canalice,
hacia nuestro mejor potencial, es actuar como si ya lo hubieras obtenido. O sea, eso va a ayudar. Si, por ejemplo, tú quieres cualquier cosa, pareja, relaciones, trabajo, actúa como que estás receptivo, receptivo a que esa posibilidad venga hacia ti. De hecho, esto va a hacer que el universo, esa manifestación, se produzca mucho más fácilmente, ¿no? Compórtate, muévete, o sea, siéntete, actúa desde la seguridad de que tu deseo ya ha sido concedido. Eso sí, ni cómo ni cuándo, eso no lo sabes, pero tú tienes esa seguridad. Y también, ¿qué quiero decir de esto? Que realmente hay que confiar de que pasa como eh, o sea, como realmente, no como realmente queremos nosotros a veces, lo que pensamos que es lo mejor, sino realmente lo que es lo mejor, ¿no? Entonces, confiar, me gusta mucho la expresión esa de que cuando se dice si Dios quiere, y realmente es así, o sea, realmente es si Dios quiere, o sea, confía como sí, eso desde luego va a elevar las probabilidades de que ocurra. Y eso es lo que podemos hacer. Luego estamos en manos del universo, por decirlo así. Entonces, esto nos va a ayudar y esto va a elevar muchísimo nuestra capacidad para recibir, digamos, manifestar nuestro deseo. Eso sí, que luego, a la hora de la verdad, no es justamente ese deseo que tú pensabas que era lo mejor para ti. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo que ha pasado es todavía mejor de lo que tú pensabas. Lo que pasa es que no lo vemos en ese momento, lo vemos como algo negativo, pero a veces ese bache, ese desafío, ese error, esa, digamos, pérdida, a veces realmente, pues siempre tiene un sentido, ¿no? Ver que la vida todo está, digamos, en el engranaje del, digamos, del complejo universal y que todo pasa por algo, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo a sobrellevar la vida realmente, ¿no? Entonces, no somos nosotros quienes decidimos qué es lo mejor para nosotros, sino tener fe plenamente. Y eso nos va a ayudar, paradójicamente, a que haya más probabilidades de lo que realmente deseamos, desde incluso desde el ego, se cumpla, ¿no? Entonces, si te fascinó, si te ha gustado esta visión cuántica de la manifestación, porque aquí estamos hablando, pues ya os digo, con muchos ingredientes de aquí y de allá, o sea, física, emocional, psicológica, espiritual. De hecho, la misma Biblia habla mucho de estos principios cuánticos. Realmente, si te ha gustado esta visión cuántica de la manifestación, como a mí me gusta llamarlo, que en realidad yo diría, le llamo cuántica, pero me gusta mucho esa palabra, pero realmente son principios metafísicos. Es ahí, simplemente es conectar con las leyes del universo, ¿no? Pues no te pierdas otros vídeos porque voy a seguir con esos temas. Cuéntame cómo te ha pasado a ti. A mí ya os digo, yo soy un ser humano, sé estas cosas, me han ayudado muchísimo. Lo que sí he conseguido, a veces no consigo siempre lo que quiero, lo que creo yo que quiero desde mi ego, pero sí me da mucha paz porque al final digo, bueno, todo pasa por algo, tiene un sentido y siempre le buscas, digamos, lo positivo a las cosas, ¿no? Y al final las cosas se van solucionando muchas veces por su propio peso, ¿no? Por el peso del cuántico. Bueno, pues nada, entonces, muy importante, eleva tu vibración, sigue estos pasos y verás como tu vida va a co-crear mucho mejor. Y bueno, pues nada, me gustaría que te suscribieras al canal, que le des un like si te ha gustado, que compartieras y bueno, pues que si quieres contactarme, pues ya sabes, también lo puedes dejar en tus comentarios. Y ahora sí, mucha, mucha suerte cuántica y que entre todos podamos manifestar. Que os digo también una cosa, el hablar con vosotros o vosotras me ayuda a mí también porque me lo recuerda, es que necesitamos recordárnoslo esto casi todos los días porque tenemos ese sistema de pensamiento erróneo, el ego, que nos boicotea mucho. O sea que hay que recordárnoslo y esto son rutinas diarias, ¿vale? No lo olvidéis. Hasta luego, chao.